¿Quién es Sentry? ¿Por qué es tan poderoso? ¿De dónde vienen sus poderes? Venga, que os lo cuento. Su historia es muy curiosa porque empezó a publicarse al inicio de los 2000, pero lo cuentan como si fuera un superhéroe que siempre hubiera existido en el universo Marvel. ¿Cómo es eso posible? Veréis, después del experimento del Capitán América y después de la Segunda Guerra Mundial, el universo Marvel, como ya sabéis, se siguió experimentando y buscando suero del supersoldado. Se hicieron millones de experimentos. Pues durante los años 50, un investigador anónimo descubrió lo que era, o creó lo que era el suero del supersoldado dorado. No se sabía exactamente qué era lo que hacía este suero. Hasta que un día Robert Reynolds entró en el laboratorio del científico porque Robert Reynolds era un yonki, era un drogadicto y entró a robar droga, a buscar lo que había. ¿Y qué hizo? Se bebió el suero. Ese suero le dio el poder 100.000 veces superior o muchísimo más a lo que era el suero del supersoldado. Como dicen, su poder es 1.000.000 de soles en explosión. Sentry está considerado uno de los superhéroes más poderosos que hay en la Tierra, de hecho es un nivel de Superman. Podría vencer, y lo ha demostrado, a Silver Surfer, alguien capaz de enfrentarse mano a mano a Hulk. De hecho, cuando hubo World War Hulk, fue el único superhéroe que le plantó cara y logró detenerlo. Y eso que Hulk estaba en unos niveles que no habíamos visto antes, o sea, muy bestias. Ahora bien, esto tuvo un problema. Y es que apareció The Void, el vacío, o sea, un villano totalmente oscuro, era la oscuridad en sí, que había matado a millones de personas en Manhattan, en el resto del mundo, había provocado destrozos. En esa época, Sentry era amigo de todos los superhéroes de Marvel que había, o sea, apareció cuando se crearon los Cuatro Fantásticos, fue fundador parte de los Vengadores, sabía la identidad secreta de Spider-Man y era amigo suyo, etc. Y diréis, ¿y todo esto no se sabía? O sea, ¿cómo es que pasa después? ¿Lo metieron en la historia? ¿Qué pasó? Pues se descubrió que ese vacío, ese ser maligno, era él mismo, o sea, una parte oscura de él dentro de sí mismo, potenciada por esos poderes tan bestias. O sea, realmente era él, es una parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que para evitar que eso sucediera, Reed Richards y Doctor Strange, evidentemente con el permiso de Sentry y que era el que les había pedido esto, lo que hicieron fue, inocular una especie de virus mental para que esa parte no se generara, ese monstruo no se generara. Y lo que hicieron fue borrar de la memoria, incluso del propio Robert Reynolds, que Sentry había existido jamás. Por eso, hasta el año 2000 nadie sabía de Sentry, porque en realidad habían borrado la memoria de todo el mundo. Sentry jamás había existido. De hecho, metieron la propia memoria de Robert dentro de una persona llamada Paul Jenkins, que además escribía cómics, ¿no? Y que tenía dentro Robert Reynolds y que pensaba que cada vez que se manifestaran sus poderes, era la barrera que le habían puesto, aparecería un demonio que arrasaría con la Tierra. Hasta que finalmente, durante las tramas de Vengadores que se iniciaron a inicios de los 2000, Sentry apareció, todo el mundo decía de dónde ha salido, como si siempre hubiera estado ahí, y era porque empezó a recordar, pero es que había una persona, justamente una única persona, un único ser, que recordaba todo lo que había ocurrido con Sentry, y lo recordaba él, y esa persona era Hulk.